Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Desterminio. Lo pueden encontrar en Wattpad, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Prólogo 2, el mundo de Old Laguna siguió. Tap, tap, tap. El sonido de pequeños pasos metálicos resonaba contra el suelo de piedra calcinada. El aire en Boyachia no solo era pesado, estaba muerto. No era la ausencia de viento, sino la presencia de una miasma estancada que se pegaba a la garganta como ceniza húmeda. El cielo sobre el imperio estaba teñido de un carmesí sucio, reflejando el incendio de una nación que se devoraba a sí misma desde las entrañas. Gucha. Un zapato de seda, pulcro a pesar del entorno, pisó un charco de sangre coagulada. La figura se detuvo. Era una niña, o al menos lo parecía. Su cabello rosa caía en cascada sobre un vestido que imitaba la elegancia, con volantes que se mecían mecánicamente. Sus ojos, dos pozos de vacío racional, no parpadearon ante el horror que la rodeaba. Spinks observó los restos frente a ella. Había una separación clara, un cuerpo decapitado y, a unos metros, una cabeza de facciones salvajes y cabello castaño alborotado. El corte era quirúrgico, cortesía de un Oni que no conocía la piedad. Spinks se arrodilló, ignorando la suciedad que manchaba su ropa. Frente a ella yacía el cuerpo de un joven de aspecto salvaje, con ropas andrajosas y una expresión de éxtasis congelada en un rostro pálido. La separación en su cuello era limpia, una ejecución perfecta que había reclamado su vida meses atrás en una torre lejana. No hubo cánticos sagrados ni plegarias. Spinks simplemente extendió su mano y el aire comenzó a zumbar. Brum. Un brillo blanquecino, pálido y enfermizo, comenzó a emanar de sus dedos, filtrándose en los tejidos inertes del cadáver. La sombra de la niña se alargó, envolviendo los restos del arzobispo. De repente, la cabeza y el cuerpo fueron atraídos por una fuerza magnética invisible. Splat. El sonido de la carne volviendo a unirse fue grotesco, un crujido de vértebras que encajaban a la fuerza en lugares que ya no deberían habitar. Crack. SSSST. Los huesos del cuello se movieron solos, buscando su lugar original. La carne muerta comenzó a bullir, regenerándose mediante hilos de mana que cosían la herida con una eficiencia aterradora. El cuerpo se sacudió, los dedos se crisparon sobre la tierra, arañando la piedra con uñas rotas. ¡Gu! ¡Ga! El grito desgarró el silencio del campo de batalla. Yeva Tenkaitos abrió los ojos de golpe. Sus pulmones, ahora llenos de un mana que no le pertenecía, se expandieron con tal violencia que sus costillas crujieron. Sus dedos se clavaron en la tierra, rompiendo sus propias uñas mientras buscaba desesperadamente un anclaje a la realidad. Banquete. Banquete. Nuestros. Banquete de resurrección. ¡Qué sabor! ¡Qué textura! El regusto a nada es amargo, es agrio, es delicioso. Estamos vivos. Estamos aquí. Nosotros somos los que comemos. Ye se incorporó de forma errática, como un animal recién nacido que aún no comprende cómo funcionan sus patas. Se tocó el cuello, donde una cicatriz negra y palpitante marcaba el lugar donde la muerte lo había reclamado una vez. Su risa comenzó como un susurro y escaló hasta una carcajada maníaca que hizo que los cuervos cercanos alzaran el vuelo. Ja, ja, ja. Estamos de vuelta. El plato principal no se ha terminado. Aún tenemos hambre. Mucha hambre. Cese del ruido, dijo Spinks. No fue una petición, fue una orden que vibró en la médula espinal del Ye. Su reanimación ha sido completada con éxito. Usted es ahora una unidad subordinada al sacramento. El consumo de energía innecesaria en manifestaciones eufóricas es ineficiente. Ye se detuvo en seco, con la lengua fuera y los ojos inyectados en sangre. Se giró hacia Spinks con una velocidad inhumana, sus dagas invisibles ya formadas en su mente. ¿Unidad? ¿Ruido? No nos hables como si fuéramos comida rápida, muñeca de trapo. Somos la gula que todo lo consume. Nosotros somos el arzobispo del pecado. Te devoraremos el nombre y la memoria hasta que solo seas una cáscara vacía que no sabe ni cómo parpadear. Spinks ni siquiera se inmutó cuando Ye saltó hacia ella. Antes de que él pudiera tocarla, una presión invisible aplastó a Ye contra el suelo. Crack. Sus huesos recién unidos protestaron bajo la gravedad aumentada. Si intenta una acción hostil, el suministro de mana que sostiene su cohesión física será revocado, interrumpió Spinks con una frialdad absoluta. Usted es un soldado cadáver. Suyo anterior es irrelevante. Solo importa su utilidad.
Me sorprendió que Lugunica lograra eliminar a un arzobispo de su categoría, pero su muerte ha facilitado su adquisición para mis filas. Ye rugió, golpeando el suelo con el puño. ¡Bam! La piedra se agrietó bajo su fuerza regenerada. Esa mujer nos engañó. Esa Ram. Nos comeremos sus entrañas cuando la volvamos a ver. Haremos que nos pida perdón mientras masticamos su alma. Ye se detuvo, su respiración agitada haciendo que su pecho emitiera un silbido siniestro. ¿Y nuestros hermanos? ¿Dónde están Roy y Rui? No los sentimos. La conexión de la gula está en silencio. El sujeto Roy al par está sellado, respondió Sphinx, dándose la vuelta para continuar su camino. Se encuentra en una celda de alta seguridad en la capital de Lugunica. Es un activo inaccesible por el momento. Sobre la unidad Rui Arnett. Los registros son inexistentes. Es probable que haya sido eliminada de la ecuación. Ye se quedó estático. Sus pensamientos eran un torbellino de voces, memorias robadas y hambre pura. Rui muerta. ¿Roy enjaulado? La idea de estar solo en este cuerpo que no terminaba de sentirse suyo le provocaba una náusea espiritual. Maldición. Maldición, maldición. Ye escupió al suelo. ¿Rui no está? No sentimos a nuestra hermana. Es como si el plato hubiera desaparecido antes de tocar la mesa. Y Roy. Ese estúpido hermano menor se dejó atrapar por esos caballeros de juguete. Ye miró sus manos pálidas. El hambre seguía ahí, pero ahora era diferente. Era un hambre fría. Pensó en mamá, en Capella. Si lograba sobrevivir a este desastre de la bruja robótica, tal vez podría buscar su evangelio. Tal vez mamá tendría una forma de sacar a Roy de su jaula. O tal vez, el evangelio le daría una nueva ruta para el banquete definitivo. Durante los siguientes días, Ye se convirtió en una sombra. Se mantuvo oculto incluso de los otros revividos. Su instinto de arzobispo le decía que esta guerra no era su banquete, sino una trampa de mal gusto. Vio a Priscilla Barielle, la mujer que debería haber muerto según toda lógica de guerra, brillar con una intensidad que quemaba los ojos de los muertos. Qué desperdicio, pensaba Ye, agazapado entre los escombros de una torre. Esa mujer. Su vida es un manjar que la muerte no puede digerir. Sphinx ha fallado. ¡Qué plato tan mal preparado! Pero lo que más le revolvía el estómago era la presencia de su héroe. A lo lejos, entre las filas rebeldes, divisó a Natsuki Subaru. Gracias a los recuerdos de la sirvienta Oni que aún residían en su interior, el corazón del Ye daba un vuelco enfermizo cada vez que veía al pelinegro. Era una mezcla de amor devoto heredado y un odio asesino propio. Ah. Subaru-kun. Mi héroe. Mi plato principal, susurraba, lamiéndose los labios agrietados. Fue en esos días cuando oí los rumores que circulaban entre los civiles, una entidad conocida como la Devoradora de Estrellas. Decían que era una niña pequeña que eliminaba a los revividos de forma definitiva, borrando su esencia. Ye, sintiendo un pavor instintivo que no podía explicar, decidió no acercarse nunca a ella. Nunca supo, ni por un asomo de duda, que esa espica era en realidad su hermana Rui Arnett, ahora despojada de su malicia y de su nombre. Tras la derrota definitiva de Sphinx y la disipación del gran desastre, Ye se encontró solo. Su cuerpo comenzó a fallar, la carne se volvía gris y los movimientos se hacían lentos. Necesitaba mana, no comida. Al ser un arzobispo, su tenacidad por la vida era monstruosa. Cuando el sistema de Sphinx cayó, Ye encontró que su cuerpo comenzaba a pudrirse. Necesitaba energía. Necesitaba mana. Encontró el evangelio en un puesto de avanzada oculto que Sphinx había usado para coordinarse con el culto. El libro, encuadernado en una piel que parecía latir con una fiebre perpetua, se abrió ante el primero. Le dio la respuesta: piedras de mana. Durante semanas, Ye se convirtió en una sombra en los bordes del imperio y de Lugunica. Robó, mató y saqueó depósitos de piedras de mana para mantener su cuerpo de cadáver funcional. El evangelio le dictaba paciencia. No te muestres. No ataques, caballeros. Espera el momento de la gala. El evangelio había sido claro. Con la ayuda de la madre, el caos florecerá. Entra. Busca al héroe. Come solo su nombre. Nada más. Es el aperitivo para el plato principal que vendrá después. Ye odiaba la restricción. Con tantos nobles jugosos, solo uno. Pero su cuerpo dependía del maná, y el evangelio era su única guía. Un mes después, Lugunica estaba de fiesta. La gala era un despliegue de opulencia que al Ye le parecía un insulto. Con la ayuda de mamá, Capella, quien proporcionó la distracción necesaria enviando a sus propias tropas de asesinos para sembrar el caos, Ye se infiltró. BOOM.
Una explosión sacudió el ala este. Humo negro y gas somnífero llenaron el salón de baile. Los gritos de pánico fueron la señal. Ye no corrió. Usó su autoridad, deslizándose por el espacio como si la distancia fuera una sugerencia. Mientras el caos se hacía presente y la lucha se extendió, Ye visualizó su meta enfrente y atacó a el chico. Miraba a todos lados, tratando de organizar una defensa, tratando de salvar a todos como siempre. Ye sonrió, una sonrisa que partía su cara de oreja a oreja. Apareció frente a él. A menos de 1 metro. El tiempo pareció congelarse. Los ojos de Subaru se abrieron con horror, reconociendo al monstruo que creía muerto. Nadie más lo vio. Solo él. Itadakimasu, susurró Ye. No usó sus dagas. Solo abrió la boca y aspiró. Sintió la esencia de Natsuki Subaru, la fama, el reconocimiento, la identidad que el mundo tenía de él, siendo arrancada y tragada. Sabía amargo. Sabía a sufrimiento y a miedo. Pero llenó el vacío. En un instante, el nombre de Subaru Natsuki fue arrancado de la memoria del mundo. Ye sintió la oleada de información inundar su ser, el peso de las expectativas, el amor de la gente, el título de héroe, todo pasó a ser parte de la gula. Antes de que el humo se disipara o que alguien como Reinhardt pudiera reaccionar, Ye usó su autoridad y desapareció. Esa misma noche, a kilómetros de la capital, en una choza abandonada y oscura, Ye Batenkaitos abrió su evangelio con manos temblorosas por la euforia. Jija. Lo hicimos. El mundo lo ha olvidado. Ahora su héroe no es más que una cáscara vacía que nadie reconoce, exclamó, sus ojos brillando en la penumbra. Sin embargo, al mirar la página, su sonrisa se desvaneció. Una nueva escritura, roja como la sangre fresca, comenzó a brotar del papel. El nombre ha sido consumido, pero la fuente permanece. El Salvador buscará una salida que no existe en este mundo. En 4 meses, Subaru Natsuki escapará de la realidad. Su partida abrirá una grieta en la causalidad de Lugunica. En ese momento de debilidad, Royal Party y Sirius Romanee Conti romperán sus sellos. Gula. Ye leyó las palabras una y otra vez. 4 meses, gruñó, golpeando el libro contra la mesa. 4 meses más de comer piedras y escondernos como una rata. Sirius nos importa una mierda. Esa mujer solo sabe gritar sobre el amor. Pero Roy. ¿Y ahora qué?, preguntó Ye a la habitación vacía. ¿Eso es todo? Hicimos el trabajo de mamá y ahora nos quedamos sentados aquí, pudriéndonos lentamente. Se levantó, y el ruido de la silla cayendo hacia atrás, Clang rompió el silencio sepulcral. Caminó hacia la ventana de la cabaña. Sus dudas empezaban a carcomerlo más rápido que la descomposición. Desde Pristella, las cosas habían salido mal. Él había muerto. Roy había sido capturado. Rui se había ido. El culto, que se suponía que era el instrumento de la voluntad de la bruja, parecía estar desmoronándose. ¿Por qué dudamos de ti ahora?, le dijo el Evangelio. Nos dijiste que comiéramos a ese chico. Lo hicimos. Nos dijiste que Roy escaparía. Lo hizo. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de estar vivos si somos un cadáver que necesita piedras de mana para no desmoronarse? Ye recordó a su hermano menor, atrapado en una celda de cristal, rodeado de caballeros. Su sangre hirvió. Oye, libro, dijo, su voz volviéndose peligrosamente baja. Desde Priestella, tus páginas han fallado. Nos dijiste que ganaríamos, y terminamos decapitados. Nos dijiste que la torre sería nuestra, y perdimos a Rui. ¿Por qué deberíamos creerte ahora? ¿Por qué confiar en un trozo de papel que no sabe a nada? Cerró el libro de un golpe sordo. ¡Pum! Esperaremos. Sobreviviremos 4 meses más con estas piedras malditas. Pero escucha bien, destino. Ye sacó una de sus dagas y la clavó en la mesa de madera. Si en 4 meses Roy no sale de esa celda por su cuenta. Si este plan de que el pelinegro escape falla, entonces nosotros mismos iremos a la capital. Nos comeremos a cada caballero, a cada sabio y a cada dragón hasta que Roy esté a nuestro lado. Ye Batenkaitos se acurrucó en un rincón de la cabaña, mirando hacia la dirección de la capital. El hambre seguía allí, una compañera constante que le recordaba que, aunque el mundo lo creyera muerto, la gula nunca deja de esperar su próximo plato. Ye recordó el rostro de Subaru antes de comer su nombre. No era el rostro de una víctima común. Era algo más. ¿Acaso el Evangelio lo estaba usando para algo que no podía ver? ¿O acaso el Evangelio mismo estaba fallando, como falló en Pristella? Esperaremos, decidió Ye, sus ojos brillando con una luz maníaca. Esperaremos un poco más. Si el Evangelio no escribe un nuevo banquete, entonces nosotros mismos cocinaremos el mundo. Porque somos la gula.
Y un plato nunca es suficiente para nosotros. Nunca. Jamás. Ja, 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 ja. 4 meses, susurró, mientras se metía otra piedra de maná en la boca. Empieza la cuenta regresiva para el verdadero banquete. Punto. Ah, Julius, dijo Emilia con una pequeña pero bonita sonrisa, encantada de haberlo encontrado. Bueno, quizá ella también lo estaba buscando cuando supo que estaría allí. A su lado estaba Meili, quien, tras portarse bien y demostrar su valentía durante la atalaya, ahora podía salir con supervisión. ¿Estás bien? Estoy bien, Lady Emilia. Solo estoy esperando a que mi señora termine su juerga de compras con todos. Julio respondió de la misma manera. ¿Cómo has estado? Ah, me ha ido bastante bien. Qué bien encontrarte así. Emilia sonrió radiante, con cariño en la mirada. Sabía que no estaba bien ver a alguien de un bando rival tan cerca del final de la selección, pero no pudo evitarlo. Quería volver a ver a Julius. Yo, incluso después del ataque al grupo y a los caballeros, nos hemos estado recuperando bien. Como mínimo, el ataque reforzó el nombre de todos los campamentos, específicamente el campamento de Emilia, que finalizó el conflicto con la colaboración estratégica de Emilia con el gran espíritu de Jin. Y su amado padre Puck, aunque este aún está en su cristal de mana dormido en estos momentos. Además, Julius, quería preguntarte sobre ese hombre del ataque, preguntó Emilia. ¿Es cierto? ¿Era parte de mi grupo? Julius frunció el ceño. Lo dudo mucho, Emilia. No cualquiera tiene el aroma de la bruja, además, su padre Puck-sama dijo que no tuviéramos tanta confianza. Oh, entonces, él, como otros, solo vino a buscarme por mi apariencia, dijo Emilia con tristeza, pero con un dejo de enojo. Lamento que estas cosas le sigan sucediendo, Lady Emilia. Julius dio un paso adelante y puso una mano reconfortante sobre su hombro, una mirada suave y tranquilizadora era evidente. Usted es una buena dama que no merece tales problemas. Emilia se sonrojó y jugueteó con los dedos. Gracias, Julius. Yo también quería agradecerte por algo más. ¿Para qué? En la atalaya e incluso en Priestella, incluso después de que te comieran, siempre has sido amable conmigo. Hasta me has elogiado por mi aspecto. La voz de Emilia tembló un poco por el nerviosismo. Así que, gracias por llamarme hermosa. Julius, a su vez, se sintió confundido, pero aún se le notaba el rubor en el rostro. Tonterías, Lady Emilia, solo estaba siendo justo y honesto. Lo decía en serio. Eres una dama justa y amable. Si no hubiera sido por tu amabilidad desde que perdí mi nombre, habría permanecido completamente perdido. Emilia emitió un extraño sonido de felicidad. No fue problema, Julius. Te ves muy bien también. Gracias, dijo Julius con humildad antes de pasar a temas serios. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿cómo va todo con Lady Beatrice? Que ese supuesto cultista la haya obligado a firmar un contrato con él debe ser bastante impactante. Lo es, dijo Emilia con tristeza. Creo que Beaco no se está tomando bien que la hayan obligado a firmar ese contrato. Pero su recuerdo de aquella vez es un poco borroso. Creo que aún mantiene ese contrato vigente. Pero la oí hablar consigo misma sobre la posibilidad de romperlo. Así que, si ese hombre es quien dice ser, espero que se demuestre pronto su inocencia. Juli, resonó la voz de Anastasia. Mira qué blusa te compré. Y también tengo un par de bolsas que puedes llevar. Y otra cosa, las trillizas quieren ir a comer. Ven aquí. Julio sonrió al oír la voz de Anastasia, a lo que Emilia frunció un poco el ceño. Mis disculpas, Lady Emilia, pero debo irme. Mi señora, como puede oír, me necesita urgentemente, dijo Julius con una mirada divertida. Quizás podamos continuar nuestra conversación en otro momento. Emilia se sonrojó ante la idea. Comillas, me gustaría, Julius. Si hay algún momento, me encantaría volver a hablar con un amigo. Me siento honrado de que me consideres un amigo. Ante esa sonrisa que le dio Julius, su corazón sintió como si saltara un poco por alguna razón que no entendía. Meili miró a su lado mientras Julius se iba, y con un tono burlón dijo, ¿alguien está enamorado? Con un rubor intenso, comillas basta, Meili Emilia arrugó su cara adorablemente. La mansión Miloa. Había pasado casi un mes desde la captura del hombre llamado Subaru Natsuki. Y Beatrice no se sentía bien. Permanecía en la mansión Miload, refugiada en la biblioteca, pero la paz se le escapaba. A través del contrato que aún la unía a ese hombre, Beatrice sentía una angustia emocional constante. Era un goteo incesante de dolor, miedo y desesperación que se filtraba en su alma.
Sin duda, era extraño e incluso repugnante que tuviera un lazo con alguien capaz de convertir a los espíritus a su lado sin su voluntad. Para ella, eso había sido una violación de todo lo que Betty consideraba sagrado. Si ese hombre, Subaru Natsuki, era quien decía ser un supuesto héroe, entonces debería haber sido capaz de protegerla, no de arrastrarla a esta oscuridad. Pero ella no tenía idea de quién era él realmente. ¿Por qué aceptaría un contrato con alguien que apestaba tanto al miasma de la bruja? Era demasiado sospechoso. Ahora, Beatrice empezaba a dudar de todo. Tenía sospechas de que algo faltaba en su memoria, pero el asco superaba a la curiosidad. Esperaba que ese hombre simplemente dejara de existir. Beaco se escuchó una voz de campanillas plateadas. Beatrice puso los ojos en blanco con fastidio. Su queja era evidente cuando vio entrar a Emilia, quien casi con seguridad ganaría el trono ahora. Emilia parecía excepcionalmente feliz hoy. ¿Qué quieres? Me preguntó. Beatrice frunció el ceño. ¿No puedes ver que Betty desea estar sola en su miseria? Me pregunto. Puck salió de la capa de Emilia. Decido hablar. Oh, no hables así, Beaco. No me llames así, supongo, espetó el espíritu, aunque no con la fuerza de antes. Emilia no dejaba de sonreír. Ah, incluso cuando está enojada, Beatrice es tan linda. Betty es linda, sí. Eso es un hecho. El pequeño espíritu asintió. ¿Qué quieres? Tu cara de tonta está radiante y sonrojada, de hecho. Ah, bueno. No es nada. Como si le hubieran dado una señal, Meili asomó la cabeza desde un rincón y sonrió maliciosamente. Se va a encontrar con ese caballero de pelo morado otra vez. El romance está en el aire de la mansión. Cállate, Meili. Emilia gritó con las orejas rojas. Jejeje, mi pequeña Lia está creciendo. Lo bueno es que no es demasiado rápido, no importa ya que Julius tiene mi bendición. Yo. Sí, incluso con todo tan ocupado, los dos encontramos tiempo para vernos de nuevo. En realidad no me importa, dijo Beatrice bruscamente. Los asuntos de los humanos son triviales para Betty. Sin embargo, Puck se puso serio de repente. Emilia se sentó junto a Beatrice y Puck a su lado bajó la voz, hablando como si tratara con una niña pequeña. Beatrice. ¿Todavía te preocupa ese hombre? ¿El que está en la prisión? Beatrice levantó una ceja, sintiendo un pinchazo de irritación. ¿Y a ti qué te importa, supongo? En eso Emilia tomó la voz para hablar. Bueno, le pregunté a Julius y me dijo que Reinhard y los demás caballeros están convencidos de que él, Subaru Natsuki, solo intentaba escapar de la justicia tras un ataque fallido. Nada de lo que dice parece confirmar su inocencia. Por eso, Julius tuvo que, acabar con uno de sus espíritus durante el arresto para proteger a los demás. Beatrice frunció el ceño al oír eso. Sintió una punzada de dolor en el pecho, un eco de aquellos espíritus que ya no existía. Supongo que entiendo lo que intentas transmitir. Betty aún tiene sus dudas, pero cada vez cree menos en las palabras de ese loco. Espera. Beatrice, ¿sigues teniendo contrato con ese hombre? Aunque estamos completamente seguras de que te obligó mediante artes oscuras, preguntó Puck con asombro y lástima. Los recuerdos de Betty son un poco borrosos de aquella época, supongo. Pero Betty ha encontrado la manera de soportar la pérdida de mana. Ya no necesito un contrato para desplazarme por este mundo. He terminado mi prueba interna y ahora puedo funcionar de forma independiente aquí, supongo. Oh. Genial, Beatrice, dijo Emilia con alegría, como si elogiara a una niña pequeña que hubiera aprendido a caminar. Beatrice frunció el ceño, no le gustaba que esta chica la tratara como a una niña, pero la idea de libertad la seducía. Sobre ese hombre. ¿Estás segura de que la información de Julius es correcta?, preguntó Beatrice seriamente, cruzándose de brazos y mirándola con seriedad. Emilia asintió, comillas MMM. Julius lo dijo, incluso cuando no le permitían, me mostró el informe. Por eso vinieron esos caballeros hace un par de semanas. Estoy completamente segura y no creo que Julius cometiera jamás un error así. Beatrice no mostró nada en su rostro. Su rostro juvenil mantuvo su semblante. Pensar que Betty se habría visto obligada a firmar un contrato con un hombre así, supongo. Betty está enfadada, de hecho. Beatrice mantuvo su semblante estoico. Pero por dentro, una decisión se cristalizó. Pensar que Betty se habría visto obligada a firmar un contrato con un hombre tan despreciable. Betty estaba enfadada, de hecho. Mientras tanto Puck parecía contento con esto, puede que no recuerde a ese Subaru, pero estaba seguro que no mentía. Pero no le agradaba,
Según sus recuerdos, en algún momento Emilia estaba comportándose como rebelde, pero ahora no sabe por qué, y él estaba seguro que era por ese peli negro, y lo quería fuera. Julius, por el gran respeto y devoción que tiene por los espíritus, es una herramienta más confiable. Solo necesitaba que su hermananita rompiera ese contrato y trabajo hecho, esa mala influencia estaría fuera de la ecuación. En las profundidades de la prisión de la capital, el tiempo se había convertido en un enemigo viscoso para Subaru Natsuki. No sabía cuánto tiempo había pasado. Semanas. Meses. SPLASH. Un cubo de agua gélida lo despertó de su letargo. Estaba encadenado, sus brazos extendidos y sus pies apenas rozando el suelo frío. ¿Cuál es tu autoridad?, preguntó el interrogador, un hombre de rostro severo que limpiaba un bisturí. Habla. ¿Por qué el aroma de la bruja es tan fuerte en ti? No lo sé. Por favor, no sé de qué hablas, jadeó Subaru. Sentir el simple hecho de respirar le dolía en las costillas rotas. No podía decir cuál era su autoridad de retorno por la muerte. Si lo hiciera, temía que le impidieran suicidarse para escapar, o peor, que lo usaran como una herramienta eterna de predicción. Patético, pensó con amargura. Ni siquiera puedo suicidarme. ¿Por qué es tan difícil morir cuando lo deseo? El interrogador hundió el cuchillo en su hombro, cortando hábilmente pieza por pieza la piel. Subaru gritó, un sonido que desgarró sus cuerdas vocales. El dolor del escrutinio lo golpeaba repetidamente. ¿Preguntas? ¿Lo estaban interrogando o simplemente disfrutaban de su destrucción? Tengo que tener fe, susurró Subaru entre dientes. Cuando regrese, evitaré todo esto. Tengo que verlos, a todos, a Beatrice. Subaru tenía lágrimas en sus ojos mientras sentía lentamente como una lágrima se desprendía poco a poco. El único consuelo que tenía ahora era el contrato y Corleonis. Consigo. Podría esperar poder tomar su mano nuevamente después de todo esto. Punto. Mientras Subaru era azotado con latigos con picos. Arriba, en la capital, Emilia y Julius compartían su primera cita oficial. Reían mientras comían dulces. Julius le limpiaba una migaja de la mejilla a Emilia, y ella se sonrojaba con un amor puro y renovado. Mientras a Subaru le arrancaban las uñas una a una. Ren, en la mansión, cuidaba de la pequeña Espica. La niña, que ahora era su razón de vivir, reía mientras Ren le peinaba el cabello. «Eres una niña tan buena, Spica-chan», decía Ren, habiendo olvidado por completo que el hombre que le dio ese nombre a la niña estaba siendo desollado vivo en ese instante. Subaru no pudo ahogar el grito al ver cómo un trozo de su propia piel salía volando bajo el bisturí. Lentamente. Muy lentamente. ¿Cuál es tu autoridad?, repetía el hombre. Subaru solo podía llorar. El único consuelo que tenía era el contrato y la vaga esperanza de volver a tomar la mano de Beatrice. Pasaron los meses. La selección real llegó a su fin. Todos los candidatos restantes estaban presentes en el gran salón donde todo comenzó. Entre ellos estaba la semielfa Emilia, que irradiaba una confianza y una madurez incomparables. Estaba lista para dar el paso final. Todo el país observaba a través de medios de transmisión. Microtom Maon dio un paso al frente y declaró con voz solemne. Y el ganador de la selección real es, la señora Emilia. La semielfa que había logrado tanto y había ayudado a tantos durante los últimos 3 años. Que había logrado lo imposible y guiado a los miembros perdidos de su campamento hacia esta meta. Que había salvado a tantos y se había convertido en una respetada estratega y líder. Emilia, que había ayudado a eliminar al arzobispo de la avaricia y a debilitar las fuerzas del culto de la bruja. Sí, por supuesto, la nombrarían reina. Sin duda. El año pasado había logrado tanto con sus habilidades estratégicas y los pintorescos miembros de su grupo. Su grupo, que la miraba con tanto orgullo. Ese grupo la miraba ahora con orgullo y fe. Sonreían y reían, casi con ganas de vitorear como aficionados. Sus logros y liderazgo habían brillado en tantas ocasiones. Había inspirado a tantos y superado dificultades que muchos considerarían extremas si se les contara. Así pues, Emilia dio un paso adelante con una sonrisa confiada. Y toda Lugunica sabía quién era su nueva reina. Emilia estaba allí, sus ojos color amatista brillaban con confianza y un deleite incomparable. Estaba tan feliz. Otto y Garfield se abrazaban, riendo, planeando ya la fiesta que se darían. Y comenzó así la coronación oficial. Punto. En la celda, el cabello de Subaru, debido al estrés extremo y la desnutrición, se había vuelto completamente blanco. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras negras. Ya no parecía un joven, parecía un anciano quebrado. El alumno del torturador,
Un joven que apenas estaba aprendiendo el oficio, le clavaba agujas calientes en los muslos. Emilia era coronada. La corona de oro y gemas descansaba sobre su cabello platinado. Julius, a su lado como su consorte, la miraba con una devoción que no dejaba lugar a dudas. Limpia, volvemos luego, dijo el interrogador a su alumno que interrogaba a Subaru. El joven asintió y se acercó a Subaru. Usó una magia curativa mínima, solo lo suficiente para que las heridas no se infectaran, pero dejando el dolor latente, punzante. La selección real ya tiene que terminar. Yo. Sí, Emilia probablemente sea la reina, pensó Subaru con tristeza. Yo, es infantil, pero ojalá viniera, aunque no me recordara, y me declarara inocente. ¿No está claro que soy inocente? Esto ya va demasiado lejos. Demasiado lejos, como cuando Ren tenía. Y cuando fui llevado por Garfield y ese clon de Ryuzu, Subaru recordó solo porque solo él recordaba eso ahora, se sintió muy abatido. El joven, que parecía tener la edad de Petra, se detuvo y lo miró por un momento. Yo, solo estoy aquí para aprender, pero, el alumno del torturador parecía tímido, pero apartó la mirada un poco, casi como si no supiera qué decir después de que su mentor se fuera. Yo, no puedo hablar mucho. Mis amigos son. ¿De qué demonios está hablando?, pensó Subaru con cansancio. El alumno del torturador puso una mano sobre la pierna de Subaru y el ex caballero de ojos desagradables pareció confundido. Yo. Hiciste unos sonidos bonitos hoy, dijo el alumno con una mirada endurecida. Quiero escudriñar tu carne más profundo mañana. Quiero descubrir qué te hace gritar así. Subaru estaba solo ahora. Prefería la soledad al tormento, pero la soledad traía pensamientos. Meses después, se celebró la boda real. Emilia se casó con Julius. El beso en el altar fue sellado con el aplauso de todo el reino. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos reales, Emilia y Julius se entregaron el uno al otro con una pasión que parecía nacida de años de respeto y amor mutuo. En ese preciso momento, en la oscuridad de la celda, Subaru sintió un tirón violento en su pecho. El contrato se rompió. Beatrice no concebía la manera de contratar a un hombre así. Cada día se sentía más amargada ante la perspectiva de verse obligada a someterse a los caprichos de algún cultista de brujas. La idea de verse obligada a trabajar para una persona tan despreciable, capaz de robar espíritus como sus miserables aliados cultistas. Subaru se encontró solo. Sin ella, se sentía como la mitad de un todo desgarrado. Sin su mano que sostener, sin su luz. Un grito de desesperación pura que le desgarró la voz. La miseria se apoderó de él mientras deseaba morir y regresar desesperadamente. Pero el retorno por la muerte no actuaba. Subaru se agitó repetidamente. Ojalá hubiera sido mejor. Si mis manos, débiles y patéticas, no fueran tan imperfectas. Si pudiera aferrarme a lo que quiero. Si fuera mejor. Sí. Subaru no quería tomar eso como verdad absoluta. Su piel comenzó a arder mientras se agitaba y la sangre se filtraba por las grietas del suelo, creando un pequeño charco. El área que lo rodeaba se estaba destruyendo. Subaru sollozaba y lloraba. Estaba enojado por todo aquello. El área se estaba destrozando mientras Subaru escuchaba gritos. Él quería morir. Él necesitaba morir. En un estallido de poder del débil cuerpo de Subaru emergieron muchas manos, cada una más desesperada que la anterior. Bloom se escuchó el estruendo cuando la mano secaron a su portador, respondiendo a la desesperación y locura de su usuario se abrieron paso alrededor de la mazmorra, muchos se asombraron, otros murieron, otros intentaron reaccionar pero no pudieron. El niño que acompañaba a su torturador fue brutalmente asesinado y Subaru mentiría si no dijera que disfrutó verlo morir. Pero eso le costó, bajo la guardia y en su estado tan débil era algo que no podía permitirse. Por suerte la muerte era algo que él quería, así que cuando un grupo de magos que eran guardias llegaron no dudaron en atacar teniendo éxito en su trabajo. A medida que las heridas iban pasando, varios caballeros y guardias estándar entraron para detenerlo. El último pensamiento de Subaru fue de desesperación y desesperanza. Tan patético. El hombre sufriente que podía desafiar el destino se preguntaba sobre algo tonto e inalcanzable. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es la perfección? Punto. Subaru cerró los ojos y se encontró en el jardín de sombras. Allí estaba ella, la bruja de la envidia, Satella. Por primera vez, sintió una alegría culpable al verla. La mujer que había prometido salvar. Las sombras se desenrollaron y Subaru pudo ver en la oscuridad. Este lugar, pensó Subaru, recordándolo ahora. Yo no morí. Morí. Por primera vez,
Sintió una alegría culpable al verla. La hermosa semielfa que había destruido el mundo hacía 400 años. La veo. La veo tan claramente. Subaru la miró a la cara, sin inmutarse por el silencio. Pero incluso ahora, una parte patética de él deseaba oír las palabras te amo. Quiero que alguien me recuerde. Alguien a quien todavía le importe. Esa era la verdad. Esa parte de Subaru seguía siendo fuerte. Un agravio de su ser. Él estaba allí, mirando esperanzado a la mujer que estaba de pie sobre él. Ella, quien le había pedido que se amara a sí mismo. Satella, gimió Subaru, antes de sonreír amargamente al verla, hola de nuevo. Ella lo miró en silencio. La bruja de la envidia no dijo nada. No hubo caricias ni exigencias de amor. Tampoco declaraciones de amor. Satella tampoco dijo nada. Ninguna mirada triste. Ninguna expresión de deseo ni de recuerdos sombríos. El deseo de abrazarlo y mantenerlo cerca a pesar de su juicio apenas existía. Subaru extendió su mano imperfecta, una mano que nunca podía sujetar nada, casi rogando ser tocada. Subaru la buscó. A esta mujer a la que quería amar. A quien amaba por alguna razón que escapaba a su conocimiento. Solo, Satella habló suavemente, su tono era de confusión y no de amor, aunque algo de deseo se filtraba a través de ella. Satella lo miró en silencio. No hubo caricias. No hubo declaraciones de amor. La bruja lo miró con una expresión de profunda confusión. Solo. ¿Quién eres?, preguntó ella con una voz suave que destrozó lo que quedaba del alma de Subaru. Ni siquiera la bruja que lo amaba obsesivamente podía reconocer a este ser roto y olvidado. Subaru abrió los ojos, otra vez en esta celda, otra vez, solo. Solo pudo llorar. Punto. Pop Subaru se abrió una puerta y sospecho que ese alumno sin nombre regresó. Su rostro joven y perturbado ansiaba verme gritar y agitarme de dolor. Me cuestionaba y disfrutaba de mi sufrimiento. Una aguja. Agujas calientes en la piel. Yo, Subaru Natsuki, había estado aquí abajo quién sabe cuánto tiempo. Miró con asombro a Emilia. Emilia, a quien le había declarado mi amor. Emilia, por quien había soportado un sufrimiento que ella jamás conocería. Una heroína. Una salvadora. ¿Quién soy? Su rostro me miró sin ninguna de las emociones que alguna vez pudo haber tenido. Así que nos volvemos a encontrar, Subaru Natsuki, dijo Emilia, pero sus palabras no me consolaron. Su rostro tenía una expresión severa y madura. Irradiaba confianza. ¿Había crecido de verdad? ¿Crecido de una mentira? No lo sé. Emilia, digo con voz ronca y una extraña sonrisa se dibuja en mi rostro al verla. Siento como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Quería ver a quién dijo ser mi caballero una última vez, dijo ella con disgusto. He leído el informe final. Eres un villano que abusó de los espíritus. Por tu culpa, Julius perdió la vida de sus 6 cuasi espíritus originales aquel día. Emilia, yo, sé que no lo recordarás, dijo Subaru, temblando como un niño asustado. Pero necesito decirte algo, te quiero mucho, siempre te he querido. Emilia dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de horror y asco ante esas palabras. Basta. No quiero oír esas palabras de tu boca sucia. Eres un monstruo. Mentir y engañar así, usando la palabra amor. Yo ya amo a otra persona. No quiero que me ames. Ya amo a otra persona. ¿Alguien más? No sentí ningún temor, me sentía como agua en calma. Simplemente miraba a Emilia con la cabeza ligeramente ladeada. Mi corazón latía con fuerza y quería llorar. Julius, el hombre al que intentaste destruir, es mi esposo. Él es el único hombre al que amaré en mi vida y con quien pasaré mis días. Subaru no sintió temor. Se sentía como agua en calma en medio de una tormenta de dolor. Simplemente la miraba con la cabeza ladeada. No soy la bruja de la envidia. Y no quiero tu amor asqueroso, sentenció Emilia con orgullo, mostrando su anillo de bodas en el dedo anular. Subaru se echó a reír. Una risa seca, quebrada. Debería haberlo visto venir. Emilia proclamando su amor por Julius frente a su cara. Se sentía asfixiado, ahogándose en un mar de agonía. Punto. Subaru no sintió temor. Se sentía como agua en calma en medio de una tormenta de dolor. Simplemente la miraba con la cabeza ladeada. No soy la bruja de la envidia. Y no quiero tu amor asqueroso, sentenció Emilia con orgullo, mostrando su anillo de bodas en el dedo anular. Subaru se echó a reír. Una risa seca, quebrada. Debería haberlo visto venir. Emilia proclamando su amor por Julius frente a su cara. Se sentía asfixiado, ahogándose en un mar de agonía. Emilia le miró como una reina mira a un rebelde repugnante.
La arzobispa del pecado de la ira poseía habilidades desconocidas que podían matar a otros con su aparente muerte. Por eso no te mataré. Eres demasiado peligroso. Yo, como reina, no puedo correr ese riesgo de que cualquier autoridad que tengas actúe al morir. Una extraña expresión de confusión apareció de repente en su rostro. Ni siquiera sé por qué vine aquí. Subaru Natsuki la estaba mirando en ese momento. No había expresión alguna en su rostro en ese momento. La bondad ya no está reservada para él. No podemos arriesgar nada todavía, dijo Emilia frunciendo el ceño. Hay que hacerlo. Yo pude ver que a ella no le gustó esto, pero simplemente hizo lo que tenía que hacer. Emilia dio la orden de usar nuevas medidas de seguridad y salió de la celda sin mirar atrás. Tomó la mano de Julius, que la esperaba fuera, y se alejaron hacia la luz, hacia su vida feliz. Iba a regresar a su antiguo campamento. Disfrutar del aire libre. Disfrutar de la comida de verdad. Disfrutar de un día sin torturas. Subaru se quedó en el suelo, mirando su cuerpo destrozado. No reaccionó. No lloró. No gritó. Se quedó estático, con la mirada perdida. Comillas, había una vez un alma que solía torturar en el infierno, y como buen masoquista él me decía, golpéame, azótame, quémame, no me quebraré, y eso hacía. Esto continuó durante siglos hasta que un día, por algún motivo no pude ir a torturarlo. Cuando regresé lo encontré llorando en el suelo. Por favor mi rey, me dijo, no vuelvas a olvidarme aquí, te prometo que seré bueno. Ahí fue cuando comprendió que estaba tan vacío de autoestima, tan privado de amor propio, que sin importar el tamaño de mi crueldad, cualquier minúscula atención que le diera, validaba su patética y mísera existencia. Si Subaru tuviera la capacidad de pensar, se le hubiera venido a la mente esta conversación que vio una vez, pero no lo hizo. Estaba tan roto que no tenía la voluntad de siquiera pensar. Él era como esa alma del diálogo. Punto. Fuera de la prisión de alta seguridad, un cuervo de plumas negras como la obsidiana observó a Emilia salir del complejo. El ave permaneció inmóvil durante unos minutos antes de emprender el vuelo, alejándose de la capital hacia las montañas fronterizas. Aterrizó con un graznido en el hombro de un hombre sentado frente a una fogata. El hombre vestía ropas oscuras y su presencia parecía absorber la luz a su alrededor. No se le veía el rostro, oculto por las sombras de los árboles. ¿Lo encontraste?, preguntó el hombre con una voz profunda y calmada. El cuervo asintió, frotando su cabeza contra el cuello del sujeto. El hombre soltó una risa suave, cargada de una extraña camaradería. Ahí estás. Natsuki Subaru. Pobre diablo. Al final, este mundo resultó ser más cruel que el nuestro, ¿verdad? Se puso de pie, mirando hacia la dirección de la capital. Aguanta un poco más. Colega humano. El juego apenas está por cambiar. La historia del rescate de Natsuki Subaru no comenzó en un campo de batalla, sino en la quietud de un rincón olvidado de su mundo original. Todo se puso en marcha cuando una pareja se presentaron ante la facción de los héroes. Para Cao Cao, esta era la oportunidad perfecta. Hacía tiempo que intentaba atraer a este matrimonio a su esfera de influencia. Uno era descendiente de un héroe famoso del cual tenía un tesoro sagrado que solo obedece a los descendientes de su primer amo, y el otro una Sacred Heart que era comparable a los Longimus. Sin contar una resiliencia humana que él valoraba profundamente para su causa de supremacía. Eran influyentes sin saberlo, y ganar su lealtad significaba un paso más hacia la consolidación de sus metas. Al investigar el lugar donde Subaru fue visto por última vez, los especialistas de la facción no encontraron rastros de círculos de transporte convencionales ni brechas dimensionales registradas. No encontraron rastros de magia demoníaca o intervención divina. En su lugar, encontraron algo mucho más fascinante, una fisura en el tejido mismo de la realidad. No era un portal convencional. No era un círculo de transporte ni un salto dimensional de los que utiliza la brigada para moverse entre brechas. Era una herida en el espacio, casi imperceptible al ojo humano, pero que gritaba otra realidad. Cao Cao, con su agudo sentido táctico, comprendió de inmediato que el joven Natsuki Subaru no había sido secuestrado por una facción rival, sino que había sido tragado por otra dimensión. Una no registrada, y comprendió que esto llevaba a una dimensión virgen, un lugar fuera del mapa de las tres facciones. Inmediatamente, decidió que esta información no saldría de su círculo íntimo. No se lo reveló a nadie en la Chaos Brigade, sabiendo que la información es el arma más letal, mantuvo el hallazgo en absoluto secreto. No se lo informó a Opis, a quien la logística de los mundos le resultaba irrelevante mientras su silencio no fuera perturbado y que las hormigas la ayuden en su momento contra Gran Rojo. Mucho menos a Rizebin Liban Lucifer.
Cao Cao despreciaba a Rizebin, no solo por su personalidad errática y juguetona que ponía en riesgo cualquier plan serio, sino por un hecho fundamental: Rizebin era un demonio. Para alguien como Cao Cao, un fanático de la pureza y la superioridad del potencial humano, dejar que un demonio pusiera sus manos sobre un nuevo mundo o sobre un compañero humano desaparecido era simplemente inaceptable. La operación de extracción se planeó bajo el más absoluto secreto. Para no levantar sospechas entre Opis, a quien, sinceramente, le importaba muy poco el paradero de sus subordinados o los otros líderes, más por estos últimos que sabían que estaban poniendo atención a los demás miembros para explotar cualquier debilidad cuando inevitablemente se traicionaran mutuamente. La operación de extracción debía ser quirúrgica. No podían llevar un ejército, la ausencia de demasiados miembros clave levantaría sospechas entre los otros líderes de la Chaos Brigade. Cao Cao seleccionó a la élite, un grupo pequeño pero letal. Los elegidos fueron Heracles, Jin, Arthur, Le Fay y Gilgamesh. Su ausencia no causaría revuelo, estos miembros eran conocidos por ser los más poderosos y rebeldes, moviéndose a menudo por su cuenta y apareciendo solo cuando el deber los llamaba. Llegaron a este nuevo mundo a través de un ritual complejo. Una decena de magos experimentados, protegidos por el círculo de la facción, trabajaron durante horas para estabilizar la fisura. Aunque Le Fay poseía una capacidad mágica superior a todos ellos combinados, Cao Cao se negó a que ella se agotara en el proceso de apertura. Ella debía ser parte, porque llevar muchos magos a una pelea cuando podían llevar a una talentosa. El resto, que no serían de mucha utilidad en batalla, se encargarían de la retirada. Eres demasiado valiosa en combate, Le Fay, le había dicho. Prefiero que esos magos se agoten manteniendo la puerta abierta mientras tú mantienes tu reserva de magia intacta para la misión. Arthur, aunque orgulloso del talento de su hermana, aceptó la lógica de su líder, prefiriendo que ella fuera el as bajo la manga. Al cruzar, el asombro fue general. No encontraron rascacielos ni tecnología, sino un mundo que respiraba una era medieval estancada. Vieron semi-humanos, criaturas que Gilgamesh clasificó inicialmente como yokais y caballeros, aunque en vez de llevar armadura estos tenían uniformes elegantes, estilizados en blanco y púrpura, con una disciplina que gritaba nobleza. Ocultos bajo pesadas capuchas y utilizando hechizos de ocultamiento, se dispersaron para recolectar información. En pocas horas, el panorama se aclaró. Estaban en el reino de Lugunica, un país que acababa de coronar a una nueva reina. Pero la noticia más impactante no fue la política, sino el paradero de su objetivo. Sus familiares rastreadores, pequeñas invocaciones y ojos mágicos a los que les ordenaron buscarlo mientras ellos reunían información, localizaron a Subaru Natsuki en las entrañas de la prisión de la capital. Estaba siendo torturado, acusado de ser un arzobispo del pecado, un título que en este mundo equivalía a la encarnación del mal absoluto. El grupo se reunió en un sótano alquilado en las afueras de la capital. La luz de unas pocas velas proyectaba sombras alargadas sobre sus rostros mientras se quitaban las capuchas. Cao Cao se situó frente a una mesa con un mapa rudimentario. Su apariencia era la de un líder nato, cabello oscuro, una mirada penetrante y una calma que intimidaba. Su ojo derecho parecía contener una sabiduría antigua. Los magos ya están preparando el círculo de salida en el punto acordado, dijo Cao Cao, su voz sonando suave pero firme. Les tomará tiempo estabilizarlo debido a la distancia entre dimensiones, así que no podemos permitirnos errores. Arthur se apoyó contra la pared, cruzándose de brazos. Era un hombre alto, de facciones aristocráticas y cabello rubio platino perfectamente peinado. Su presencia era la de un caballero de la vieja escuela, pero con un filo moderno. Sinceramente, Cao Cao, sigo pensando que mi hermana lo habría hecho más rápido, comentó Arthur, mirando de reojo a Le Fay. No es que desprecie a esos magos, tienen talento, pero el nivel de Le Fay es simplemente superior. Me molesta verlos sudar por algo que a ella le tomaría un suspiro. Le Fay, una chica joven y hermosa con una túnica de maga adornada, soltó una risita suave mientras jugaba con la punta de su vara mágica. Oh, hermano, no seas tan presumido por mí. Cao Cao Sama tiene razón, si tenemos que luchar para salir de aquí, necesitaré cada gota de mi mana para apoyarlos. Heracles, un gigante de músculos masivos y una mirada brutal, soltó un bufido mientras se estiraba. Sus nudillos crujieron como ramas rompiéndose. ¿A quién le importa el círculo? Yo solo quiero entrar ahí, romper un par de esas armaduras brillantes y sacar al chico. He visto a los guardias de este reino, caminan como si fueran importantes, pero huelen a debilidad. Un golpe de mi fuerza y este lugar se vendrá abajo. Gilgamesh,
que estaba apoyada contra un árbol afilando una daga, soltó una carcajada burlona. Sus ojos brillaban con un hambre de batalla que incomodaba incluso a sus aliados. Su vestimenta era extravagante, reflejando su linaje heroico y su desprecio por lo común. ¿Además luchar? Espero que sí. He visto a esos tipos con uniformes elegantes en las calles. Parecen más modelos que guerreros. Si se ponen en mi camino, los aplastaré antes de que puedan desenvainar esas palomitas de maíz que llaman espadas. Además, el chico que buscamos hizo una mueca de desprecio, los informes dicen que está hecho pedazos. ¿Por qué nos molestamos por alguien tan frágil que se dejó atrapar? Los débiles son irrelevantes. Si en verdad fuera un héroe, se habría liberado solo o habría muerto matando. Jin, que estaba revisando sus suministros, intervino con un tono alegre pero firme, no digas eso, Gil-chan. Todos podemos tener un mal día. Si Subaru-pon está atrapado, es nuestro deber como la facción de los héroes rescatarlo. Es un compañero humano. La justicia no se trata solo de quién gana la pelea, sino de no dejar atrás a los nuestros. Es una misión de rescate sagrada. Cao Cao, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando el mapa de la prisión, dio un paso hacia el centro del grupo. La luz de la luna se reflejaba en su ojo derecho, dándole un aire casi místico. Basta de discusiones circulares, dijo Cao Cao. Su voz no era alta, pero tenía esa cualidad magnética que obligaba a todos a escuchar. La situación es más compleja de lo que parece. Algunos de ustedes se preguntan si estamos rescatando a un monstruo. Los informes de los locales dicen que Subaru tiene el miasma de la bruja. Para los habitantes de este mundo, eso es una sentencia de culpabilidad absoluta. Creen que es un arzobispo del pecado. ¿Y lo es?, preguntó Arthur, sus ojos entrecerrados. No deseo liberar a un asesino de masas, incluso si es humano. Cao Cao golpeó la mesa suavemente para recuperar la atención. No es un cultista. La información de mis familiares rastreadores es clara. En este mundo existe un ser llamado el arzobispo de la gula. Tiene el poder de devorar el nombre y los recuerdos de una persona. Literalmente borra su existencia de la memoria del mundo. Si la mitad de lo que he deducido es correcto, Subaru Natsuki no es un villano, sino la víctima de un borrado existencial. Lo han olvidado. Aquellos a quienes protegió ahora lo ven como un extraño, como un enemigo. El silencio que siguió fue pesado. Arthur entrecerró los ojos y Jin dejó de balancear las piernas, su rostro palideciendo. Borrar la existencia, susurró Le Fei, abrazando su vara. Eso es aterrador. Es peor que la muerte. Exacto, continuó Cao Cao. Imaginen ser el héroe que salvó a miles, solo para que un monstruo se coma su identidad y, de repente, todos los que amabas te vean como un enemigo absoluto. Subaru tiene el miasma, sí, pero para ellos es una marca de pecado, para nosotros, es solo energía residual de un encuentro con la oscuridad. Cao Cao hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros. Estamos ante un héroe humano que está siendo torturado por las mismas personas que salvó, cegadas por prejuicios y por un poder que no comprenden. Dicen que es débil. Yo digo que sobrevivir a meses enteros a la tortura de un reino que salvaste sin quebrarse por completo es una forma de fuerza que tú aún no comprendes. Lo salvaremos porque es lo correcto, y porque un humano así es demasiado valioso para dejarlo morir en un agujero. Eso es una injusticia imperdonable, exclamó Jin, golpeando su puño contra la palma de su mano. Tenemos que sacarlo de ahí ahora mismo. Operación Salvar a Subaru-pon en marcha. Gilgamesh bufó, aunque sus ojos brillaban con una emoción nueva. ¡Qué debilidad, dejarse comer el nombre! Pero, si lo que dices es cierto, Cao Cao, entonces este reino es una pocilga de hipócritas. Sacaremos al chico, y si se cruzan en nuestro camino, les enseñaré lo que es un verdadero héroe, aunque no sé si lo hizo y está solo usando esa habilidad como escudo, pero, si es un villano, lo mataré yo misma aquí mismo. No tengo interés en salvar a los débiles que se arrodillan ante la oscuridad. Solo los poderosos merecen mi respeto. Pero si de verdad es un héroe que cayó en desgracia, entonces salvarlo será un desafío entretenido. Castigar a los malvados que torturan a un guerrero, eso suena a algo digno de mi tiempo. Heracles mostró una sonrisa torcida. Un poder que borra nombres, eso suena a un enemigo que vale la pena aplastar. El plan es el siguiente, continuó Cao Cao, recuperando el tono táctico. Entraremos de forma quirúrgica. No queremos una guerra abierta, todavía. Usaremos hechizos de control mental para los guardias de bajo nivel. A los que tengan una voluntad más fuerte, Heracles y Gilgamesh los noquearán. Le Fei, crearás un clon sin mente, un sustituto de Subaru, para dejarlo en la celda.
Eso nos dará tiempo, pensarán que sigue allí hasta que sea demasiado tarde para rastrearnos. Entendido, Cao Cao Sama asintió Lefei con seriedad. El clon será perfecto superficialmente, aunque no tendrá alma ni capacidad de respuesta. Arthur, tú y Jin se encargarán de la retaguardia, ordenó el líder. Una vez que tengamos al chico, iremos al punto de extracción donde los magos tendrán el círculo listo. Si nos descubren antes de tiempo, Lefei tomará el control del portal para acelerar la salida. Arthur asintió, aunque no pudo evitar murmurar, sigo pensando que mi hermana debería haberlo hecho desde el principio. Estos magos son lentos. Esa misma noche, el grupo se movió hacia la prisión. La estructura estaba custodiada, pero no por los estándares de la facción de los héroes. Para ellos, esto era un juego de niños. Se movieron como fantasmas entre las almenas. Cao Cao lideraba, utilizando una versión menor de su Longinus para proyectar un campo de interferencia que desviaba la luz y el sonido. Al llegar a la puerta lateral, un guardia se interpuso en su camino. Cao Cao simplemente lo miró. Sus ojos brillaron con un tenue resplandor púrpura. El guardia, que estaba a punto de dar la voz de alarma, se quedó estático. Sus pupilas se dilataron y su rostro se volvió inexpresivo. Abre la puerta y llévanos al bloque de celdas especiales, ordenó Cao Cao con suavidad. El guardia asintió de forma casi robótica, sus llaves tintineando mientras abría el pesado portón de hierro. El grupo entró, moviéndose por los pasillos húmedos iluminados por cristales de mana que reflejaban la luz. Algunos guardias los vieron, pero al estar acompañado por otros guardias siguieron adelante. Sin embargo, al doblar una esquina, se toparon con dos guardias que estaban terminando su turno. Oye, Macao, ¿qué haces con esa gente? Aparte, esta área está restringida, empezó a decir uno de ellos, pero no terminó la frase. Heracles apareció detrás de él como un rayo de oscuridad. Sin un solo sonido, su inmensa mano se cerró sobre la nuca del hombre y lo estampó contra el suelo. Al mismo tiempo, Gilgamesh lanzó el pomo de su daga con una precisión quirúrgica, golpeando la sien del segundo guardia. Ambos cayeron al suelo como sacos de patatas, inconscientes antes de tocar el piso. Oigan, susurró Arthur, molesto. Fuerza bruta otra vez. Son unos brutos, susurró Jin, regañándolos con un gesto exagerado. Dijimos que nada de fuerza bruta innecesaria. Podrían haberlos matado. Lefei hizo un puchero, son malos. Casi rompen el suelo. ¿Están vivos?, gruñó Heracles, rodando los ojos. Solo dormirán un rato y tendrán un par de días con un dolor de cabeza del demonio. Ocúltenlos, ordenó Cao Cao, ignorando las quejas. No podemos dejar rastro. Arthur y Jin, con un suspiro de resignación, arrastraron a los guardias hacia un armario de suministros cercano. Mientras Arthur se aseguraba de que no estuvieran heridos de gravedad, Lefei se regresó a último momento con una sonrisa juguetona en los labios y una chispa de maldad en sus ojos. Con un movimiento de sus manos, Lefei movió los cuerpos. Colocó al guardia más robusto debajo y al otro encima, entrelazando sus brazos. Acomodó la mano del guardia superior en el trasero del inferior y sus caras quedaron a escasos centímetros una de la otra, en una pose extremadamente comprometedora y romántica. Listo, rió Lefei por lo bajo mientras cerraba la puerta del armario. Lefei soltó unas risitas contenidas. ¿Qué estás haciendo, Lefei?, preguntó Arthur, suspirando. Es una estrategia, se excusó ella rápidamente, solo me aseguré de que, si despiertan o alguien los encuentra, tengan que dar tantas explicaciones que lo último que piensen sea en quién los golpeó. Además, si alguien abre la puerta, pensarán que estaban, bueno, ocupados, y cerrarán rápido por vergüenza. Sus compañeros la miraron y pusieron los ojos en blanco simultáneamente. Sabían perfectamente que solo era una travesura de último minuto, pero no había tiempo para regañarla. Continuaron el descenso. Pasaron frente a una celda que tenía pesadas cadenas y una inscripción mágica, Royal Par. Dentro de un cristal ámbar, un niño de aspecto salvaje permanecía congelado en el tiempo, sus ojos abiertos pero vacíos. No se detuvieron. Pasaron frente a otra celda donde se escuchaban susurros delirantes sobre el amor y un tal Betelgeuse. Era Sirius, Lyra, quien se mecía en un rincón. La ignoraron por completo. Su objetivo estaba al final del pasillo. Finalmente, llegaron a la celda de Subaru. Al ver el estado del joven, el cabello blanco, la piel pegada a los huesos, los restos de sangre seca, el silencio cayó sobre el grupo. Jin se cubrió la boca con las manos, y Arthur apretó el pomo de su espada con tal fuerza que sus nudillos blanquearon. Esto no es justicia, susurró Jin, su sentido de la lealtad herido. Es una carnicería.
Es el miedo, respondió Cao Cao, sus ojos fijos en la figura rota de Subaru. El miedo a lo que no pueden entender los convierte en monstruos peores que los que pretenden encerrar. Le Fay comenzó a preparar el hechizo para crear el clon sustituto, mientras Heracles se preparaba para arrancar los grilletes de la pared. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, un sonido ensordecedor sacudió los cimientos de la prisión. ¡Bum! Una explosión masiva destrozó la entrada principal de la cárcel, enviando escombros y polvo por los pasillos. Fuera de la prisión, Yeva Tenkaitos aterrizó sobre los escombros con una carcajada maníaca que resonó en toda la estructura. Detrás de él, un grupo de sectarios del culto avanzaba con dagas curvas. Yeva Tenkaitos se lamió los labios, sus ojos maníacos observando la estructura de la cárcel. El evangelio en su mano vibraba con una intensidad febril. Jijija. Se acabó el tiempo, TSO, exclamó Ye, su voz dividiéndose en múltiples tonalidades. El banquete está servido y nosotros somos los primeros en la fila. Abran paso, porque la gula viene por su plato principal. Ye se lanzó al vacío, transformándose en un borrón de violencia mientras los sectarios iniciaban el ataque frontal a la entrada principal de la cárcel. Dentro de las celdas, Cao Cao se detuvo en seco. Tenemos compañía, dijo Cao Cao, su lanza Longinus apareciendo en su mano derecha. Y no son caballeros. El choque de dos fuerzas legendarias estaba a punto de ocurrir en el corazón de un reino que no sabía lo que se le venía encima. La vibración de la explosión en la superficie aún resonaba en las paredes de piedra de la prisión profunda. El aire se había vuelto denso, cargado de polvo y el inconfundible aroma a hierro de la sangre. El sistema de alarma de la capital, una serie de campanas mágicas, repicaba con una urgencia que aceleraba el pulso de cualquiera que aún tuviera cordura. En los niveles inferiores, un grupo de guardias corría frenéticamente hacia las celdas de máxima seguridad. Estaban confundidos, los informes hablaban de un ataque frontal en la puerta, pero el protocolo exigía asegurar a los arzobispos cautivos. Rápido. Si el culto intenta liberar a la ira o a la gula, este país caerá en... El guardia líder se detuvo en seco al doblar la esquina. Al doblar la esquina, frente a él, un grupo de figuras encapuchadas rodeaba la celda del arzobispo Subaru Natsuki. Los intrusos no vestían las túnicas negras del culto, pero sus ropas eran extrañas. Telas que no parecían de este mundo, cortes que desafiaban la moda del reino y una actitud que no encajaba con la desesperación de un criminal. Intrusos. Aseguren las celdas de los arzobispos, gritó el oficial al mando, desenvainando su espada de oficial. Arthur dio un paso al frente. No hubo arrogancia en su gesto, solo una economía de movimiento perfecta. Desenvainó a Colbrande lo justo para que el acero brillara bajo la luz de las antorchas. Por favor, no den un paso más, dijo Arthur con una cortesía gélida. No deseo manchar este suelo con sangre innecesaria. Solo estamos de paso. Antes de que el guardia pudiera responder, Arthur se deslizó entre ellos. No fue un ataque de fuerza, sino una danza de precisión. Golpeó los puntos de presión en las muñecas y nucas con una velocidad que los ojos de los soldados no pudieron seguir. En segundos, el pasillo estaba despejado de hombres conscientes. Cao Cao observó la escena con calma. Se giró hacia Le Fay, sella a Subaru en un pergamino o un sello de almacenamiento. Tenemos que llevarlo físicamente hasta el punto de extracción fuera de la ciudad. Los magos no podrán abrir el portal de regreso si no estamos todos presentes en el círculo de salida. Le Fay asintió, acercándose a la celda de Subaru. Al ver al joven, sus manos temblaron ligeramente. Con un susurro, activó un sello mágico que envolvió el cuerpo de Subaru, reduciéndolo a una forma de almacenamiento espiritual para facilitar su transporte. Jin se acercó, mirando el espacio vacío donde antes estaba el joven. Sus ojos, usualmente alegres, estaban empañados por una profunda tristeza. Es horrible, murmuró Jin, apretando su crucifijo. He visto heridos en guerra, pero él. No hay nada dentro. Es como si hubieran vaciado su alma y dejado solo el dolor. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a esto sin volverse loco? Gilgamesh, apoyada contra la pared de piedra, observaba el clon que Le Fay había dejado en el suelo para engañar a los guardias. Sus ojos dorados escanearon la copia inerte. No reaccionó, dijo Gilgamesh con una voz carente de su habitual burla. Ni siquiera cuando el sello lo envolvió. Ese hombre no está vivo ni muerto, es una tragedia caminante. Su voluntad se rompió hace mucho, pero su cuerpo se niega a rendirse. Es un desperdicio de potencial. O quizás, la forma más pura de resistencia humana. Una resistencia silenciosa. Muévanse, ordenó Cao Cao. El tiempo es un lujo que ya no tenemos.
El grupo comenzó su retirada, avanzando por los pasillos con una eficiencia aterradora. Cualquier guardia que se cruzaba era noqueado por Heracles o Jin antes de que pudieran dar un paso. Para la facción de los héroes, los soldados estándar de Lugúnica eran poco más que obstáculos de papel. Sin embargo, al llegar a la intersección que conectaba con la salida de emergencia, la temperatura pareció bajar varios grados. Un hombre estaba allí, bloqueando el camino. No vestía el uniforme blanco de la Guardia Real, sino un smoking negro impecable que le daba el aire de un mayordomo de alta alcurnia. Su cabello era canoso, su rostro estaba surcado por las cicatrices del tiempo y sus ojos poseían una intensidad que hizo que Cao Cao se detuviera de golpe. No era un soldado. Era un anciano de porte aristocrático, vestido con un smoking impecable. Sus manos, enguantadas en blanco, sostenían una espada larga con una naturalidad aterradora. Su mirada no era la de un guardia asustado, sino la de un depredador que ha visto 1000 inviernos. Wilhelm suspiró, el flujo de maná en el aire a su alrededor comenzando a agitarse sutilmente, fortaleciendo sus músculos y sentidos. Sostuvo su espada firmemente. Arthur, sintiendo una chispa de interés por primera vez, dio un paso al frente un mayordomo en una prisión. Este mundo nunca deja de sorprenderme. Apártate. Sin decir palabra, el viejo desenvainó una espada larga estándar. Arthur sonrió, arremetió con un tajo rápido, confiando en su velocidad superior. Pero lo que siguió dejó a los demás miembros de la facción en silencio. Clank. Arthur arremetió. Fue un choque de estilos opuestos, la potencia divina de la espada sagrada contra la maestría técnica pura. Las hojas chocaron 3, 4 veces en un parpadeo. Arthur se sorprendió, no era más veloz que él, pero el anciano leía el flujo de su mana y la dirección de su fuerza antes incluso de que el golpe se completara. En el quinto intercambio, el anciano no solo bloqueó el ataque de Arthur, sino que utilizó la fuerza del impacto para pivotar. Con un movimiento fluido y económico, golpeó la hoja de Arthur en el ángulo preciso para desestabilizarlo y, con un giro de hombros, lanzó un tajo ascendente que envió a Arthur rodando varios metros hacia atrás. Arthur se detuvo, clavando su espada en el suelo para frenar el impulso. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Qué? Sus movimientos no tienen desperdicio. Es como si la espada fuera una extensión de su propia voluntad, pensó Arthur. Heracles, viendo a su compañero repelido, soltó un rugido y cargó con su fuerza bruta. Su puño era como un ariete. Wilhelm, sin inmutarse, esperó hasta el último milisegundo. Se agachó, dejando que el puño pasara sobre su cabeza, y en un movimiento fluido, trazó un tajo ascendente. La espada de Wilhelm se rompió al contacto con la piel de Heracles debido a la dureza sobrenatural del descendiente del héroe griego, pero el daño estaba hecho. La punta de acero, antes de estallar, dibujó una línea roja perfecta que nacía en la parte derecha de la frente de Heracles y descendía en diagonal hasta la parte izquierda de su barbilla. Gilgamesh ya estaba extendiendo su mano, preparándose para sacar un arma de su tesorería para ensartar al anciano, aún en el aire, pero este usó el cuerpo de Heracles como punto de apoyo. Pateándolo y usándolo de apoyo saltó hacia atrás con una pirueta elegante justo antes de que una lanza de luz perforara el suelo donde él estaba. El anciano aterrizó suavemente, arrastrando los pies para detenerse. Se agachó y recogió 2 espadas del suelo que pertenecían a los guardias noqueados anteriormente. Vaya, murmuró el anciano, mirando el mango de su espada rota con una expresión melancólica. Supongo que mi técnica no puede compensar la diferencia de calidad de este acero contra el de esa espada del joven, sin contar que después la usé para cortar una piel tan dura. Heracles se tocó la mejilla, mirando la sangre en sus dedos. Su rostro se desfiguró por la ira. Había sido herido por un humano común con una espada de hierro. Maldito viejo, rugió Heracles. Cao Cao dio un paso adelante, levantando una mano para detener a sus compañeros. No somos parte del culto, señor. De hecho, despreciamos sus métodos tanto como usted. Solo hemos venido a recuperar a un compatriota que ha sido tratado injustamente. Si nos permite pasar, desapareceremos de este reino sin dejar rastro. No buscamos conflicto con Lugúnica. Wilhelm entrecerró los ojos, analizando cada palabra y la extraña vestimenta de los presentes. Me temo que no puedo hacer eso. Sus ropas, su forma de hablar, no son de por aquí. ¿Cómo llegaron hasta estas profundidades sin ser detectados? Y porque ahora Wilhelm hizo una pausa, su mirada volviéndose de acero. Como caballero, no puedo permitir que se lleven a un prisionero de alto rango basándome solo en su palabra. Menos aún cuando huelen a secretos que no pertenecen a este mundo.
Entiendo, dijo Jin desenvainando completamente su espada sagrada. Las palabras han terminado. Wilhelm soltó el mango de la espada rota y recogió dos más del suelo con una agilidad pasmosa. Mi nombre es Wilhelm. El anciano dudó un segundo, una sombra de dolor cruzando sus ojos antes de continuar. Astrea. Y mi deber es con este reino. Punto. Mientras tanto, en los niveles superiores de la prisión, la situación era un cuadro de carnicería pura. Los guardias luchaban valientemente contra los cultistas, pero estaban siendo masacrados. En el centro del caos, una figura pequeña se movía con una rapidez inhumana. Yeva Tenkaito se movía como un torbellino de extremidades y dientes. Su risa era plural, una amalgama de voces que resonaban en el pasillo. Jijija. ¡Qué sabor tan rancio tiene su valentía!, gritó Ye mientras saltaba sobre un guardia, esquivando una lanza en el aire. Con un movimiento de sus manos, desvió el ataque y utilizó la propia inercia del soldado para degollarlo con una daga oculta. Ye usaba la Leila, la técnica de combate de uno de los guerreros que había devorado, moviéndose en ángulos imposibles. Un guardia logró llegar a un cuarto de comunicaciones oculto. Un guardia joven, viendo cómo sus compañeros caían sin siquiera poder ver a su atacante, huyó. Otro mayor vio la figura y al reconocerla fue corriendo hacia un cuarto de seguridad oculto. Cerró la puerta con llave y se lanzó hacia la metía de comunicación. El guardia vio a la persona que estaba en la metía y le llamó comillas Makoto mientras le dijo lo que vio, cosa que asustó. Con una voz de incredulidad preguntó, ¿Keigo cual arzobispo? Es la lujuria. Se supone que es la única libre. No, el guardia temblaba, es la gula. Es el que creíamos muerto. Es Yeva Tenkaitos. Yo estuve en Priestella. Reconozco esa risa y esa forma de moverse. Informen al cuartel, jadeó el guardia por la metía. Aquí puesto 4. Emergencia, código negro, gritó el guardia por el transmisor. Estamos bajo ataque. Un arzobispo ha entrado. El ataque es real. Es el arzobispo de la gula. Es. Pero antes de que el guardia pudiera dar más detalles, escuchó un golpe sordo detrás de él. Se giró lentamente. Su compañero, el que vigilaba la puerta, estaba en el suelo. Pero algo estaba mal. El guardia ya no recordaba quién era ese hombre. No recordaba su nombre, ni sus años de servicio juntos, ni su rostro. Para él, solo era un extraño con uniforme de guardia. Encima del cuerpo estaba un niño flaco, con el cabello largo y desarrapado, lamiéndose los dedos con una satisfacción obscena. Qué buena comida, dijo Ye, mirando al guardia restante. Tenía un regusto a lealtad familiar muy interesante. Pero ahora. Ye saltó sobre el operador antes de que éste pudiera reaccionar. Tú también tienes un nombre delicioso, gritó Ye mientras comía la existencia del hombre. Ye se puso de pie, limpiándose la boca. A través de los recuerdos devorados del operador, ahora sabía exactamente dónde estaba la celda de su hermano, Roy. Tenemos que darnos prisa, murmuró Ye, sus ojos brillando con una luz maníaca. El santo de la espada debe estar en camino. Tenemos que sacar a Roy y largarnos de este vertedero antes de que el plato principal llegue. Ye salió del cuarto de seguridad, dejando atrás dos cuerpos que nadie en el mundo recordaría jamás, y se dirigió hacia las profundidades, donde Wilhelm van Astrea se preparaba para enfrentarse a la facción de los héroes. Punto. El aire en el pasillo central de la prisión se sentía como una cuerda tensada a punto de romperse. Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada, mantenía su postura doble, sus ojos clavados en el grupo de intrusos. No importaba que fueran de otro mundo, para él, eran una amenaza al reino que juró proteger. Arthur Pendragon ajustó el agarre sobre su espada, Colbrande. Sus ojos azules brillaban con una determinación noble. Vayan adelante, dijo Arthur, su voz resonando con una calma señorial. Yo contendré al anciano. Es un espadachín de un calibre que no puedo ignorar. Si no lo detengo aquí, nos cazará por toda la capital. Espera, Arthur. Yo también quiero pelear, exclamó Heracles, golpeando sus puños. Ese viejo me cortó la cara. Tengo que devolverle el favor. Gilgamesh soltó una carcajada arrogante, su mano ya sumergida en un portal dorado. No seas ridículo, gigante. Yo soy la única capaz de castigar tal insolencia. Este anciano tiene un alma que merece ser probada por mi tesorería. Lefei puso un puchero adorable, inflando sus mejillas, no es justo. Yo también podría ayudar con mi magia. Podría convertirlo en rana o algo así. Cao Cao levantó su mano, silenciando las protestas con un solo gesto. Su rostro era una máscara de frialdad táctica. Basta. No tenemos tiempo para juegos de orgullo, sentenció Cao Cao. Arthur, te quedarás tú. Jin, tú le darás apoyo.
El resto, nos moveremos de inmediato. Tenemos que llevar el objetivo al punto acordado con los magos. Ellos ya están esperando para la extracción final. Al oír objetivo, Wilhelm se puso alerta. ¿Qué objetivo era ese? Arthur asintió, agradecido por la confianza. Jean se colocó a su lado, sacó su espada contenta por poder al fin luchar. Entendido, jefe, dijo Jean con una sonrisa valiente. Cuidaré la espalda de Art y Pon. Vayan con cuidado. Wilhelm, viendo que el grupo intentaba retirarse, se lanzó hacia adelante como un rayo plateado. Nadie pasará, rugió el anciano, trazando un arco mortal con sus dos espadas. Pero antes de que pudiera alcanzar a Cao Cao, una estocada de Jin lo obligó a retroceder. Al mismo tiempo, Arthur bloqueó sus espadas con un choque de acero que hizo saltar chispas blancas. El impacto fue tan potente que las paredes de piedra crujieron. Cao Cao, Heracles, Gilgamesh y Lefei, quien llevaba a Subaru sellado, aprovecharon la apertura para correr hacia las profundidades, desapareciendo en la oscuridad de los túneles laterales. La pelea en el pasillo se convirtió en una sinfonía de violencia técnica. Wilhelm, a pesar de su edad, se movía con la fluidez del agua y la contundencia de una avalancha. Usando su control de la técnica de flujo de mana para fortalecerse, utilizaba cada gramo de energía para fortalecer sus articulaciones y predecir los movimientos de sus oponentes. Arthur lanzaba estocadas de una velocidad cegadora, cada una capaz de partir un edificio por la mitad, pero Wilhelm no bloqueaba de frente. Usaba el método de flujo maximizarse y su técnica para desviar la trayectoria de la espada de Arthur con roces mínimos de sus propias hojas. Era como intentar atrapar el viento con las manos. Eres fuerte, joven, dijo Wilhelm mientras se agachaba bajo un tajo horizontal de Arthur. Tu espada parece que tiene una potencia divina, pero tu técnica aún depende demasiado de tu arma. En un duelo de esgrima, el corazón debe ser la hoja. Wilhelm giró sobre su eje, lanzando una serie de cortes que obligaron a Arthur a retroceder. Jin intervino, lanzando ráfagas de luz para cubrir los puntos ciegos de Arthur. No te olvides de mí, abuelito, gritó Jin, moviendo su espada con una destreza que mezclaba la esgrima de combate con la magia. Wilhelm se vio en aprietos. Arthur era rápido y fuerte, y Jin era una combatiente de apoyo excepcional que no dejaba aperturas. Sin embargo, la experiencia de Wilhelm, forjada en la guerra de los subhumanos y pulida durante décadas, le permitía mantenerse en pie. Cada paso que daba era perfecto, cada respiración estaba sincronizada con sus ataques. Era un baile mortal donde un solo error significaría el fin. Mientras tanto, en otro sector de la prisión, Cao Cao y los demás se toparon con un muro de un 1.60. De entre las sombras surgió una figura pequeña, con el cabello largo y sucio, y una sonrisa que solo podía describirse como el hambre hecha carne. Llévate en caítos. Qué aroma tan exótico. Tan fresco. Nosotros, el aspecto de la gula, nunca habíamos olido algo así, gritó Ye, sus ojos saltando de un lado a otro con locura. Ustedes no son de aquí. Sus recuerdos deben ser un banquete de un sabor que no existe en este mundo. Queremos comer. Queremos devorar. Denos sus nombres. Heracles se adelantó, su rostro aún sangrando por la herida que le hizo Wilhelm. ¿Otro niño raro? Ya tuve suficiente con el viejo. A un lado, antes de que te convierta en pasta. Gilgamesh frunció el ceño con disgusto. Qué criatura tan repulsiva. Ni siquiera mereces que te mire, pero tu existencia es un insulto a la belleza de la batalla. Castigaré tu gula con 1000 cuchillas. Ye no esperó. Activó Eclipse, utilizando las habilidades de los guerreros que había devorado a lo largo de los años. Su cuerpo se volvió errático, moviéndose con una teletransportación corta que confundía incluso los sentidos de Heracles. Clang. Boom. Ye atacó a Heracles con una técnica de palma que hizo vibrar los órganos del gigante, obligándolo a retroceder. Al mismo tiempo, esquivó una lluvia de armas doradas que Gilgamesh lanzó desde su tesorería, moviéndose en ángulos que desafiaban la física. Jijija. Tus espadas son bonitas, mujer dorada. Pero no pueden golpear lo que no pueden saborear. Ye se lanzó hacia Gilgamesh, pero ella respondió invocando un escudo de una dureza legendaria. La pelea se intensificó. Ye era individualmente más débil que Heracles o Gilgamesh en términos de poder bruto, pero su versatilidad era su arma más letal. Usaba las artes marciales de un monje que entrenó casi 100 años antes de que Roy lo hubiera devorado, la agilidad de un asesino del sur y la fuerza de un jefe de tribu. Heracles y Gilgamesh tuvieron que ponerse serios, dándose cuenta de que este niño era una amenaza real. De vuelta al duelo de Arthur y Wilhelm, la intensidad llegó a su clímax.
Wilhelm logró conectar un golpe con el pomo de su espada en el plexo solar de Arthur, enviándolo a volar a través de una pared de piedra. Arthur, en medio del aire, perdió el control de Colbrande por un segundo. La espada sagrada salió disparada con una fuerza inercial tremenda, atravesando muros como si fueran mantequilla hasta que se estrelló contra una cámara sellada en lo profundo. Crack. La espada golpeó directamente el cristal de mana que mantenía sellado a Royal Path, el cristal se hizo añicos instantáneamente. Un temblor masivo sacudió toda la prisión. Las paredes se derrumbaron y el suelo explotó. De entre los escombros y el polvo, Arthur y Jim salieron heridos y jadeantes. Wilhelm emergió poco después, su ropa desgarrada y su respiración pesada, pero sus ojos seguían ardiendo con la llama del espadachín. Pero no estaban solos. Del agujero provocado por el impacto de la espada surgieron tres figuras que hicieron que el aire se volviera irrespirable. Royal Path, estirando sus brazos con una sonrisa idéntica a la de su hermano Lde. Una mujer cubierta de vendas, cuya sola presencia emanaba una sed de sangre que ponía los pelos de punta. Sirius Romanee Conti, Lyra, salió mientras murmuraba sobre el amor verdadero y la justicia del dolor. Roy vio al Ye, quien estaba peleando con Gilgamesh y Heracles a unos metros de distancia. «Hermano. Qué sorpresa encontrarte aquí en este estado», gritó Roy. Ye se detuvo, mirando a su hermano con una sonrisa de oreja a oreja. «Roini. Llegas justo a tiempo. El postre es enorme y hay suficiente para los dos». Wilhelm Astrea se puso serio más que nunca. Aunque no pudo ver al Ye, dos arzobispos del pecado sueltos en el corazón de la capital, junto con un grupo de intrusos de poder desconocido. Era el fin. Su cuerpo, aunque reforzado por el mana, estaba llegando a su límite. Esto es una pesadilla», murmuró Wilhelm, apretando sus espadas en las manos, pero no se iba a echar atrás, no contra estos monstruos, los debía acabar o al menos intentarlo. El caos era absoluto. Los arzobispos se preparaban para masacrar a todos los presentes, y la facción de los héroes se reagrupaba, lista para desatar sus sacregeard y tesorerías al máximo poder. Heracles estaba furioso, Gilgamesh estaba sedienta de sangre, y Arthur había recuperado su espada. Pero entonces, una voz tranquila, clara y dotada de una autoridad que parecía provenir del universo mismo, resonó en el pasillo en ruinas. «Ya es suficiente». 2 palabras. Solo 2 palabras bastaron para que el tiempo pareciera detenerse. Todos se congelaron. Los arzobispos, la facción de los héroes, incluso el aire mismo dejó de moverse. Cao Cao y sus compañeros sintieron una presión que nunca habían experimentado. Ni ante los líderes de las facciones, ni ante los dioses caídos. Solo quizás ante la presencia de Opis o el Gran Rojo habían sentido algo remotamente parecido a este pavor instintivo. Era una aura de pureza absoluta, una fuerza que no era malvada ni buena, sino simplemente, superior. Todos se giraron lentamente hacia la entrada del bloque de celdas. Caminando sobre los escombros, como si estuviera paseando por un jardín real, apareció un hombre joven. Tenía el cabello rojo como el fuego más ardiente y ojos azules que contenían la claridad del cielo. Vestía el uniforme blanco de la Guardia Real de Lugunica, pero en él, el blanco parecía brillar con luz propia. No llevaba espada en la mano, no la necesitaba. Su sola presencia había anulado la sed de sangre de los arzobispos y la agresividad de la facción de los héroes. Reinhard van Astrea, el santo de la espada, había llegado. «Abuelo», dijo Reinhard, mirando a Wilhelm con una mezcla de respeto y tristeza, antes de dirigir su mirada a los intrusos. «Ustedes han causado un gran dolor a este reino. Por el bien de la paz y de las personas que sufren afuera, debo pedirles que se rindan». Cao Cao, por primera vez en toda su vida, sintió que su lanza True Longinus vibraba no de poder, sino de advertencia. Sus labios se apretaron. «Así que este es el famoso santo de la espada», pensó Cao Cao, su sudor frío recorriendo su nuca. «Esto no es un humano. Es un error de la naturaleza». «Señor Reinhard», comenzó Cao Cao, su voz resonando con una calma forzada. «Como le dije a su compañero, no somos sus enemigos. Nuestra misión aquí ha terminado. Si nos permite retirarnos, le aseguro que Lugunica nunca volverá a saber de nosotros. No tenemos interés en su política ni en sus arzobispos». Reinhard guardó silencio un momento. Sus ojos azules eran como pozos de una claridad infinita. «Entiendo sus palabras, y puedo sentir que no hay una maldad inherente en sus corazones», respondió el santo de la espada con una cortesía melancólica. «Sin embargo, han profanado este reino y han liberado, directa o indirectamente, a monstruos que consumen la vida.
Como caballero, no puedo permitir que se marchen sin rendir cuentas ante la reina y el rey. Entonces, el diálogo ha fallado, concluyó Cao Cao, su lanza comenzando a emitir un aura dorada que hacía vibrar el espacio. Gilgamesh, Arthur, Heracles, prepárense. Reynard llevó su mano a la empuñadura de la espada en su cintura, la espada del dragón, Raid. Por un segundo, hubo un clic metálico. La hoja, que solo se desenvaina ante oponentes que el mundo considera dignos, se deslizó fuera de su funda con un canto celestial. La espada ha decidido, murmuró Reynard. Sin previo aviso, el choque ocurrió. Reynard se movió a una velocidad que rompió la barrera del sonido varias veces en un espacio cerrado. Cao Cao reaccionó por puro instinto, bloqueando con la True Longinus. El estruendo fue ensordecedor, la presión del impacto pulverizó el suelo bajo sus pies, creando un cráter de 10 metros de profundidad. Reynard abrió los ojos con asombro. Su espada, capaz de cortar conceptos, había sido detenida en seco por la lanza dorada, un arma impresionante, comentó Reynard, ejerciendo una presión física que obligó a Cao Cao a hincar una rodilla. No te olvides de mí, santo de la espada, rugió Gilgamesh. Desde su tesorería, docenas de armas de grado heroico salieron disparadas como meteoros hacia la espalda de Reynard. El caballero pelirrojo no se giró, simplemente, su protección divina de la evasión de flechas se activó. Las armas, que deberían haberlo atravesado, desviaron su trayectoria en el último milímetro, pasando de largo como si una fuerza invisible las empujara. Le Fey aprovechó la apertura y lanzó una ráfaga de magia rúnica de alto nivel, prisión estelar, gritó la maga. Rayos de energía púrpura descendieron sobre Reynard, pero antes de tocarlo, se disiparon en chispas inofensivas. La protección divina de la resistencia mágica de Reynard era absoluta. Cao Cao, ahora, gritó Arthur, lanzando un tajo con su espada sagrada para obligar a Reynard a soltar la presión sobre el líder. La batalla se volvió un torbellino de luces y acero. Cao Cao activaba las habilidades de su Longinus, creando imágenes residuales y ataques de luz sagrada que Reynard bloqueaba con una mano, mientras con la otra repelía las armas de Gilgamesh. Era un combate de 3 contra 1 donde Reynard parecía estar simplemente existiendo mientras el mundo se doblaba para protegerlo. Sin embargo, Le Fey notó algo. Reynard estaba tan concentrado en los ataques frontales de Cao Cao y Gilgamesh que bajó la guardia, cosa que no podía permitirse contra la maga de élite de la facción de héroes. Sello del vacío dimensional. Le Fey golpeó el suelo con su vara. Un círculo mágico gigante surgió bajo Reynard. Por un instante, el santo de la espada se quedó estático, su cuerpo envuelto en cadenas de luz negra que lo anclaban a la realidad física. No durará, advirtió Le Fey, su rostro empapado en sudor. Vámonos, ahora. Cao Cao no perdió un segundo, retirada. El grupo salió disparado de la prisión a una velocidad que los guardias reales no pudieron procesar. Eran borrones de energía cruzando la capital hacia el bosque del este. Ningún caballero se atrevió a seguirlos, la estela de poder que dejaban tras de sí era suficiente para paralizar a hombres comunes. Pero el caos en la prisión no se detuvo. Los agujeros estructurales causados por el choque de Reynard y la Aerofacción permitieron que Sirius y Roy escaparan por los niveles inferiores. Llévaten Kaitos, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su cuerpo, ya dañado por los ataques de Gilgamesh y la onda expansiva del vuelo final, colapsó. La regeneración de su cuerpo no vivo falló ante la pureza de la energía sagrada que impregnaba el lugar. Murió en el anonimato de los escombros, y solo Roy, sintiendo el vínculo romperse, supo que su hermano se había ido para siempre. Minutos después, el sello de Le Fey estalló. Reynard emergió de las cadenas, su expresión ya no era de cortesía, sino de una resolución absoluta. Su protección divina del rastreo se activó, dándole la ubicación exacta de los intrusos a kilómetros de distancia. Reynard salió de la prisión y se detuvo en un claro a las afueras. Respiró hondo, absorbiendo todo el maná de la atmósfera circundante. El aire se volvió frío, las flores se marchitaron y el cielo pareció oscurecerse mientras Reynard cargaba la Raid. Lo lamento, susurró Reynard. Lanzó un tajo horizontal. No fue un ataque físico, fue un corte en el tejido del espacio-tiempo. Una explosión de luz blanca recorrió la distancia en un pestañeo, limpiando el bosque y la tierra en su camino. En el punto de extracción, los magos de la facción de los héroes terminaban de trazar el círculo de transporte. Cao Cao y los demás llegaron jadeando, saltando dentro del círculo. Actívenlo ahora, gritó Cao Cao. Vieron el horizonte iluminarse. Una pared de destrucción blanca se acercaba a ellos. Los magos,
que no tenían las capacidades físicas de los héroes, solo pudieron mirar con horror. El ataque de Reynard alcanzó el círculo justo cuando el transporte se iniciaba. El círculo de transporte se hizo añicos. Los magos fueron vaporizados instantáneamente por la onda de choque, sacrificando sus vidas para que el transporte se completara en el último milisegundo. Los héroes desaparecieron en la brecha dimensional, pero el precio fue el sacrificio total de su equipo de apoyo. El incidente de la gran prisión de Lugunica marcó el fin de una era y el comienzo de un silencio aterrador. Los registros históricos de los meses siguientes detallaron los eventos con una frialdad quirúrgica. Primero, se confirma la fuga masiva de los arzobispos del pecado cautivos, Sirius Romanee Conti, el arzobispo de la ira y Roy al par del arzobispo de la gula. Sus paraderos se volvieron desconocidos, sumiendo al reino en un estado de paranoia constante. Segundo, se informa la muerte del arzobispo del orgullo, cuyos restos fueron encontrados bajo los escombros de la prisión. Aunque esto fue una victoria técnica, la incapacidad de la corona para mantener la seguridad en la capital dañó severamente la reputación de la reina Emilia. Tercero, el descontento civil fue contenido solo por la noticia del esfuerzo sobrehumano de los caballeros reales para recapturar a las amenazas. No obstante, el misterio de los héroes extranjeros quedó como una leyenda urbana que el gobierno intentó borrar. Cuarto, 3 meses después del incidente, la alegría regresó al pueblo con el anuncio oficial del embarazo de la reina Emilia. Han pasado más de 10 años desde aquel día. Durante 10 años, el Palacio de Cristal de Lugunica fue el escenario de una paz que parecía inquebrantable. Para los jóvenes príncipes, el mundo era un lugar de colores vibrantes y risas constantes. Ken, el primogénito de 12 años, creció bajo el peso de una admiración absoluta hacia sus padres. Con su cabello blanco como la nieve, que heredó de la reina, y sus facciones nobles que recordaban a un caballero de leyenda, Ken era la viva imagen de la esperanza. Sus orejas de elfo, discretas pero presentes, marcaban su linaje único. Entrenaba con fervor, imbuido del deseo de ser un héroe, una palabra que repetía como un mantra mientras practicaba con su espada de madera en los jardines, imaginando que protegía el reino de monstruos que supuestamente ya no existían. A su lado, siempre revoloteando como una mariposa, estaba Chochorina. A sus 10 años, la pequeña elfa de cabello morado era el rayo de sol del palacio. Poseía la misma alegría infantil y honestidad desarmante que la reina Emilia tuvo en su juventud. Su pasatiempo favorito, además de molestar a Ken, era usar el teléfono, un extraño artefacto de comunicación a larga distancia inventado por la tía Beako, quien rara vez veían. Su vida era, en una palabra, perfecta. Tenían a un padre cariñoso y heroico como Julius, a una madre dulce y protectora como Emilia, y al abuelo Puck, el espíritu felino que siempre estaba allí para mediar en sus pequeñas disputas. Los hermanos ni siquiera recordaban de qué estaban discutiendo aquel mediodía, probablemente algo tan trivial como cuál era el mejor condimento para los bollos de la merienda, mientras su madre los observaba con una sonrisa serena desde la distancia. Y Puck flotaba perezosamente sobre ellos. En ese momento, el mundo era un lugar donde nada malo podía pasar. Hasta que el cristal se rompió. El grito que rompió el cristal. El cambio fue tan súbito que el aire pareció volverse sólido. El primero en reaccionar fue Puck, quien se congeló en el aire, su expresión pasando de la pereza a un horror absoluto en un parpadeo. Ken y Chochorina se detuvieron, contagiados por la súbita rigidez del espíritu. Entonces, el silencio del palacio fue desgarrado por un chillido que no parecía humano. Fue un grito de pavor, de una agonía que había estado contenida durante una década. Subaru. Ken y Chochorina se miraron, paralizados por el miedo. Nunca habían escuchado a su madre sonar así. Segundos después, vieron a Emilia salir corriendo por el pasillo, su rostro bañado en lágrimas, su cabello desordenado, ignorando a sus hijos mientras pasaba junto a ellos como si fueran fantasmas. Puck salió disparado tras ella. Los niños se quedaron solos en el pasillo, con el eco de ese nombre desconocido vibrando en sus oídos. Los príncipes se quedaron solos en medio del gran salón, el eco de ese nombre desconocido Subaru martilleando en sus cabezas. ¿Ken? ¿Quién es Subaru?, preguntó Chochorina, su voz pequeña y quebrada. Ken no supo qué responder. Solo pudo apretar los puños, sintiendo que algo fundamental en su realidad acababa de colapsar. Esa misma tarde, el palacio se convirtió en un campo de batalla emocional. Sin que los niños lo supieran, el mundo entero acababa de recordar a Natsuki Subaru, y con ese recuerdo, la culpa y la ira estallaron. Ken y Chochorina buscaban a sus padres cuando llegaron al balcón privado. Lo que vieron los marcó para siempre.
Su madre, la bondadosa reina Emilia, tenía sus manos cerradas alrededor del cuello de su padre, Julius. Sus ojos amatistas estaban inyectados en sangre y una ira asesina emanaba de ella en ráfagas de hielo que congelaban las barandillas. Julius, el caballero más grande, no intentaba defenderse. Simplemente lloraba en silencio, dejando que su esposa descargara su odio sobre él. «Madre. Padre», gritó Ken, poniéndose instintivamente en una pose de combate, listo para saltar y separarlos, aunque sus piernas temblaban como gelatina. Al escuchar la voz de sus hijos, Emilia soltó a Julius como si fuera veneno. Se giró hacia ellos, intentando forzar una sonrisa que parecía más una máscara de dolor. «Mis amores, no es nada», dijo ella con la voz rota, abrazándolos con una fuerza desesperada. Solo es una discusión de adultos. Vayan a sus cuartos, por favor». Julius se puso de pie, asustado y arrepentido, asintiendo con la mirada baja. Puck apareció de nuevo, intentando calmar el ambiente. «Solo una discusión de adultos». Julius secundó la mentira, pero su mirada estaba perdida, una mezcla de alivio, arrepentimiento y miedo que Ken no pudo ignorar. Puck apareció poco después, tratando de calmar a su hija. Los hermanos no entendieron del todo lo que decía, pues carecían del contexto de hace 10 años, pero escucharon fragmentos que les helaron la sangre, palabras sobre olvidar a Subaru. Sobre superar lo que pasó y cómo el pasado debía quedarse atrás. Sin embargo, Emilia le lanzó una mirada tan fría a Puck que el espíritu retrocedió. «Salgan de aquí». Le pidió a sus hijos que salieran de la habitación mientras veía a su padre con una frialdad cortante. Al salir inició una discusión. Desde ese momento, el ambiente en el castillo se convirtió en un campo minado. Emilia se volvió distante, una reina de hielo que apenas miraba a Julius. Su padre, por su parte, vivía sumido en un arrepentimiento constante, como si cada paso que diera fuera sobre brasas. Puck intentaba actuar con normalidad, tratando de minimizar la tensión, pero Ken, que era observador, veía que el espíritu solo intentaba ocultar una verdad incómoda, sin aceptar que algo estaba terriblemente mal. «Natsuki Subaru», murmuró Ken en su habitación esa noche. «¿Quién eres?» «¿Quién es Natsuki Subaru?», preguntó Ken a uno de los guardias días después. El hombre palideció y rápidamente cambió el tema, alegando que tenía que revisar las patrullas. Nadie decía nada. Cada vez que los príncipes se acercaban a un grupo de sirvientes, el silencio caía como una guillotina. El castillo se había convertido en un campo minado de secretos. «Si nadie nos lo dice, lo descubriremos nosotros», sentenció Ken a su hermana en la privacidad de su habitación. «Escuché que ese tal Subaru es la razón por la que mamá es reina. Y hoy vendrán antiguos amigos de sus padres al castillo. Si nos escapamos ahora a la capital, podremos preguntar a la gente común. Ellos no tendrán miedo de hablar». Chochorina asintió, su habitual alegría reemplazada por una determinación sombría. A 3 días del regreso del nombre de Natsuki Subaru, los herederos de Lugunica se escabulleron del palacio. No sabían que el mundo que conocían estaba a punto de desmoronarse aún más. Y mientras ellos caminaban hacia la capital, en un claro no muy lejano, un hombre de cabello blanco como el de la reina, vestido con ropas extrañas de un mundo lejano, respiraba el aire de Lugunica por primera vez en 10 años. Sus ojos, antes negros y ahora claros, miraban el horizonte con una confusión total. No sabía dónde estaba, ni cómo llegó, ni que alguna vez fue el héroe más amado y odiado de este reino. Punto. Terminado. Puedo decir que no sabía si hacer este capítulo, ya que esta historia es basada en perfección y sería copiar y pegar a su obra. Solo hice este capítulo para mostrar cómo Subaru escapó y un poco de la personalidad de Ken y Chochorina. Pero más de Ken, que está basado en el Tristan de Nanatsu no Taizai. Y siendo sincero, tampoco estoy conforme, pero como tal todo lo sucedido entre estos 10 años es lo mismo que los primeros 3 capítulos de El presente impensable del mismo autor de Perfección y de regreso léanlo, es muy bueno. Otros detalles, Gilgamesh y Jin están en el harem de Lefei, no estoy seguro. Subaru sabe que ellas lo rescataron pero no le dijeron a Subaru porque él no quería saber. Pero cuando ellas lleguen a Lugunica serían las principales personas en contra de que estén ahí. ¿Porque Lugunica no estuvo en la guerra de la Chaos Brigade? Cuando Satella se llevó a Subaru dejó parte de su poder que hicieron de puerta entre mundos, pero era débil, eso lo aprovechó la facción heroica, pero cuando Reinhard atacó eliminó esos rastros imposibilitando el viaje. Aunque si le hubieran dicho a Opis encuentra ese mundo gracias a los factores de bruja y el mana residual de Subaru y los junta de manera similar a tierra, infierno y cielo, pero no le dijeron cómo las dimensiones no están conectadas, aún.
El tiempo es diferente, ejemplo Flugel más 400 años en Lugunica, en la Tierra hace más 40 años, Subaru 17 meses en Lugunica, 15 meses en la Tierra, Timeski en Lugunica 12 años, Japón 14 o 15 años. Eso es lo que sucede cuando las dimensiones no están conectadas, el tiempo pasa diferente, un momento en Japón pasa un segundo y en Lugunica un año. Y al otro 10 años en Japón son un segundo desde que el nombre de Subaru regresó, pero para Lugunica son 3 días, eso se arregla fácil con una entidad poderosa que hace de ancla entre el mundo y la brecha y lo hace seguir un tiempo. Se arregla fácil con que Reinardo Satella vayan a la Tierra, o que Opis, Gran Rojo o Lilith vayan a Lugunica hablando de viajes entre mundo. En DXD esto es un juego de niños, literal, pero como Lugunica no está conectada a la brecha por completo solo pueden ir seres de inmenso poder y una vez alguien como Opis toque suelo de Lugunica la dimensión se ancla y ir de la Tierra a Lugunica. Sería igual de fácil que ir del infierno a la Tierra. Lo especifico por un comentario dado, pero también porque cuando suceda no daré explicaciones o sería comentado por algún personaje, posiblemente Lilith, de manera tal como si fuera decir que cambio el aceite a el auto. Si quieren una comparación de fuerza. Drake antes del sello era solo un poco por debajo de Volcánica, Prime, y Sei o Sirchef podrían derrotar a cualquiera como Raid o Cecilus pero con extrema dificultad, mientras los más top Reinhard y Satella empatan para el top 3 o 4. Para que lo entienda del top 3 es Shiva, si peleara con Satella este tendría una ventaja aplastante pero tarde o temprano Satella se sobrepondría porque nunca podría morir, al igual que Reinhard, pero contra Opis y Gran Rojo no. Sería como Aquiles y la tortuga ya que al mismo tiempo que Reinhard crece ellos también, ese es también el motivo por el que Opis no pudo superar a Gran Rojo. Sería una pelea eterna donde ellos nunca podrían matar ellos dos y Satella y Reinhard nunca podrían realmente ponerse a la par. Otro tema a aclarar, voy a hacer una historia aparte contando todo lo mostrado en el prólogo 1 un Subaru en DX demostrando los detalles que dejé afuera en el anterior como el primer encuentro con su familiar. La lucha con Cocabiel el primer bucle del juego contra Riser así que si tienen sugerencia que me quieran decir mi Discord.